Estás escuchando No Somos Unicornios. Hola, yo soy Raquel, o Hitsuji como me presento en internet. Yo soy Nea Paule. En este podcast hablamos de cosas frikis, libros, anime, cosplay, fanfiction y todos nuestros intereses. Básicamente fangirleo al 1000%. Hola, bienvenidas, bienvenidos a un episodio nuevo de No Somos Unicornios. El día de hoy vamos a platicar de los juegos de rol, específicamente de nuestra experiencia alrededor de ellos, porque tanto Nea como yo tenemos experiencias diferentes. Yo tengo experiencia en los tabletop role-playing games, o sea, en aquellos juegos de rol que se juegan en mesa, como Calabozos y Dragones, por ejemplo, mientras que Nea tiene una experiencia más bien con el rol narrativo en foros y pues en internet. Entonces pensamos que sería divertido compartir ese lado también de estas actividades frikis que pues han formado parte de nuestra vida de muchos años. Y pues nada, vamos a echar chisme, quizás también comparar un poco, contar anécdotas y pues de eso se tratará el capítulo de hoy. Sí, la verdad es que tenemos experiencias muy diferentes. Además de que Raquel todavía rolea y yo ya no. Y siempre digo que me tienen que poner una pistola en la 100 para que vuelva a hacerlo, pero bueno, eso lo platicamos otro día. La verdad es que rolear es una actividad muy bonita, a pesar de todo. Sí. Bueno, para empezar, por si de casualidad no tienes idea a qué nos estamos refiriendo al hablar de los juegos de rol, que puede pasar. Yo he tenido que explicar en muchas ocasiones de qué se trata, y sobre todo porque siento que en ocasiones cuando se habla de los juegos de rol, a veces pueden pensar, no sé, en otro tipo de dinámicas. Me pasó alguna vez así como de, ¿cómo? O sea, ¿qué es eso del juego de rol? ¿Es algo sexual? Y yo como de, o sea, puede serlo, pero no estamos hablando de eso. Un juego de rol básicamente es un juego en el que tú como persona interpretas a un personaje que ya sea que tú lo creas o que es parte del juego. Y pues básicamente por eso se llama juego de rol, porque tú interpretas el rol de ese personaje. Es la verdad bastante sencillo. En el caso, por ejemplo, de los juegos de rol de mesa, como los que yo he jugado en mi vida, básicamente son juegos narrativos en los que de manera colaborativa todos los jugadores, al interpretar personajes, van teniendo pues aventuras o van teniendo diferentes que tomar ciertos caminos. Todo eso guiado por una persona que normalmente se le llama el amo, bueno, espera, es que se llama como el maestro del juego o Game Master. En el caso, por ejemplo, de Dungeons and Dragons específicamente, se le llama Dungeon Master, pero esta persona, digamos que es la que va guiando de alguna manera la historia y también pues dando las pautas para aquellas cosas que los jugadores van a tener que realizar, pero en realidad es una cuestión, como dije, colaborativa, porque pues los jugadores al interpretar sus personajes, pues también pueden tomar sus decisiones, pueden, pues, digamos, como actuar hasta cierto punto a sus personajes. Y pues es muy, muy genial. En el caso, por ejemplo, de los juegos de rol narrativo, que ya Nea nos va a platicar más exactamente cómo se hace, pues es la misma dinámica. Tú como persona interpretas a un personaje, escribes sobre ese personaje en estos juegos y pues de eso van los juegos de rol básicamente. Muy buen resumen. Entonces, pues yo digo que podemos empezar contando cómo fue que empezamos a jugar juegos de rol. Y bueno, también tú, Nea, si quieres como explicar también un poquito más a fondo de qué se trata esto del rol narrativo en foros y en internet y todo eso, porque pues yo lo tengo como, digamos, sé de qué se trata porque me has contado, porque me han contado otras personas, pero yo no lo he vivido de primera mano, entonces vas. Va, ok, creo que es más fácil quizá contarles qué es el rol narrativo, contándoles cómo llegué a esta situación, pero la verdad es que hay muchos tipos de rol narrativo. Yo lo descubrí porque yo juego un estilo, jugaba un estilo muy particular
y existen muchos otros. Y además de jugar rol narrativo, salté a adaptaciones de juegos de mesa para foro narrativo, etcétera, etcétera. La verdad es que hay muchas cosas. El caso es que si no tenías con quién jugar rol y te gustaba escribir, te tenía que gustar escribir y leer sobre todo. Siempre estaba como la posibilidad de que existían comunidades en internet donde se jugaba rol de manera virtual. Te registrabas y a tu cuenta le ponías el nombre de tu personaje. Eso era como lo más común. Hay como varias maneras. Y a tu cuenta le ponías el nombre de tu personaje y subías tu fichita de quién era tu personaje, lo que quisieras. La verdad es que hay muchas modalidades, hay muchos modos de hacerlo, pero pues era para que quienes participaban en la partida o en el foro, etcétera, etcétera, vieran como de quién eras, ¿no? Y la idea era interpretar a un personaje escribiendo, por eso se le llama rol narrativo. También en muchas partidas se usan dados, igual que en el rol de mesa, sobre todo si se narran peleas o si quieres dejar algo al azar y ver qué te dicen los dados y a partir de ahí narrar la situación, etcétera, etcétera. Pero el chiste es que te tenía que gustar escribir. Hay muchos vicios malos de la escritura que luego le agarró a quienes jugaron o juegan rol, pero luego al rato me platico de eso. Pero la verdad es que si te gustaba escribir estaba padre porque era como crear una historia colaborativa. Yo dejé de jugar porque a mí lo que me gusta es jugar a ser Dios y me gusta más escribir de lo que me gustaba jugar rol. Pero era muy entretenido la idea de crear esta historia colaborativa entre todos. Hay muchas modalidades, probé varias, entonces pues no me puedo ir una por una, pero esa es como la idea básica. Justo dijiste algo que a mí se me pasó, esta parte de los dados. No todos los juegos de rol usan dados, pero sí son un elemento como muy principal, porque, a ver, los juegos de rol de mesa, en realidad no necesariamente tendrían que jugarse encima de una mesa, pero sí se han hecho de esa manera porque justo requiere como ciertas tiradas de dados para algunos, pues no sé, por ejemplo, para cuando te enfrentas con algunas dificultades para poder ver si tus personajes van a tener la habilidad suficiente para hacerlo, un poco como en la vida real. O sea, obviamente en la vida real no lanzamos dados, pero por ejemplo, si tenemos, no sé, para cargar algo, pues nosotros tenemos una fuerza base, que es nuestra fuerza, pero pues igual y si hacemos como el esfuerzo podemos levantarlo, pero igual y ese día no desayunamos y entonces no tenemos fuerza y pues no lo podemos levantar, ¿no? Un poco así parecido, es como lo que equiparo, pues si tiras el dado y si te sale una tirada baja, puede ser que justo no desayunaste, entonces no tienes fuerza, o puede ser que te salga una tirada alta y guay, haya así de pronto haya sacado el foie y ya lo puedes levantar, ¿no? Otra cosa que también con los juegos de mesa, bueno, de rol de mesa, es que pues se usan hojitas. Bueno, eso también en el narrativo, según yo, que usan como, o sea, no son hojas literales, pero sí hay como un apartado en el que viene la información de tu personaje y todas esas cosas. Ajá. Entonces, bueno, em, pero no contaste cómo fue que tú entraste a jugar. Ah, sí, me fue. Yo no me acuerdo exactamente cómo llegué a ese lado del internet. No sé qué estaba buscando, pero tenía como 12 años y se me daba muy bien mentir sobre mi edad, porque cuando uno tiene 12 años en el internet hay que mentir, o al menos no decir ni pío. Pero yo quería jugar rol, supongo, no sé, se veía entretenido. Y yo ya sabía que existía esta idea del rol porque en la red Harry Latino, el foro Harry Latino, el harrylatino.org, creo que sigue vivo y creo que se sigue jugando rol ahí. Se jugaba rol, pero era un rol muy avanzado en el sentido que tenían años y años jugándolo y había muchas familias y había muchos personajes. Era muy abrumador. Y yo siempre he defendido que si vas a jugar rol narrativo, tienes que leer. Entonces, era un poco abrumador y nunca jugué ahí, pero sabía como que este concepto existía. Y
encontré un foro que ya no existe, en los que eran creo que los foros WS, los que tenían una tiendita y podías comprar con los puntos que ganabas escribiendo mensajes, podías comprar cosas para tu personaje. Era muy adorable, pero se murieron, no sé qué les pasó. A mí no me Eh, tocó conocerlos. se murieron, no sé qué les pasó. Ahora la mayoría está en foro activo, una parte de la comunidad, yo lo prefiero, y otra está en foro es no sé qué. Ahorita averiguo bien, pero son las dos comunidades grandes que sé que existen y son muy diferentes, tan diferentes que yo que estaba en una particularmente nunca supe que la otra existía y una amiga empezó a rolear en la otra y me dijo, y cuando entré le dije, esto no se parece al rol que yo roleaba. Y nada más entré de chismosa a ver porque no fui a rolear ni nada. Entonces es como que muy raro, pero existía en esa y era un foro que se llamaba Mundo México. Era de Harry Potter, claramente. Era lo único que yo conocía cuando tenía 12 años. No, mi cerebro no funcionaba para otra cosa. Y me hice a un personaje que se llamaba como yo, porque la verdad es que no me vi la más imaginativa del mundo. Hice el test del sombrero seleccionador y bla, 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 y ya roleabas como si fueras un estudiante de Hogwarts. Me acuerdo que ese foro en particular no tenía como una trama global para todos. La idea era que tú interactuaras con otras personas como si fueras un estudiante. Y, y ahí conocí a mucha gente, gente a la que todavía le hablo, nada más que ese foro se murió porque casi nadie participaba. Y el admin tenía un foro de charm, de hechiceras, de esta serie Hechiceras, que la verdad es un tema cero popular para rolear, pero el foro estaba lleno de gente. Nunca he conocido otro foro que estuviera así, que fuera de ese tema. El caso es que yo sin haber visto Hechiceras, como que leí de qué se trataba, leí las razas, que si esto, que si lo otro, y decidí, yo quiero hacer un demonio. Y empecé a rolear. Y como que empecé a rolear más o menos ahí. Y todavía tengo la trama y es el único lugar en donde todavía, si me avisan que van a jugar un rato, entro y roleo un rato. Y todavía existe la trama y todavía existe el personaje y todo esto. Pero no era como el rol más, como lo que yo digo, convencional que existe. Eh, no existía como un narrador que preparara eventos porque iba a haber un evento. Tú armabas tu trama o armábamos tramas entre varios y decíamos, bueno, ¿quién quiere participar? No había dados, nunca hubo dados porque no estaba en una plataforma que los permitiera, eso era muy triste. No había dados, así que la verdad teníamos que improvisar un poco las peleas. Era muy chistoso, pero pues todavía más o menos existen por ahí mis fichas del personaje que tengo, etcétera, etcétera. Y bueno, la historia chistosa es que mi nick de internet es por mi personaje de rol, o sea, no mi personaje de rol se llamaba porque yo me llamaba Nea Pauline, sino mi personaje de rol se apellidaba Pauline y por eso yo soy Nea Pauline en internet, cosas chistosas. Entonces, eso, así más o menos llegué. Y cuando se cerró, fui a buscar otros lados y creo que durante la universidad rolé bastante. Durante un tramo de la universidad rolé bastante. Sobre todo en de Harry Potter hubo un tiempo en que fueron súper conocidos. Ya un rol más convencional en el tema del rol narrativo, que sí había dados, había narradores. Podías hacer con tu trama, con la historia de tu personaje lo que tú quisieras y podías además participar en los eventos y había como una trama global y todo el mundo participaba, etcétera, etcétera. Tengo muy buenas experiencias y muy malas. Ahí les cuento, ahí les voy contando, pero si quieres ahora te toca a ti. Y Sí, después platico cómo llegué a Vampiro, mi obsesión. va, que de hecho Vampiro sí es también un tabletop RPG. Exacto. Em, Aunque nunca lo he jugado en tabletop. ajá, yo cuando estaba en secundaria me juntaba con muchos, pues con los que todavía son mis amigos en realidad, pero me juntaba con una abuelita bien friki. Entonces, ni me acuerdo cómo salió, la verdad, pero un día alguien llegó y nos contó que había ido a una cafetería en la que jugaban juegos de rol
Y pues todos eran, o sea, toda esa bolita muy fans del Señor de los Anillos y de la fantasía y todo. Yo no me acuerdo si antes de ese momento había escuchado hablar de Dungeons and Dragons. Honestamente, no tengo el recuerdo. Pero bueno, el punto es que llegó este amigo y dijo que había ido a ese lugar y que ahí jugaban y entonces fue como de, pues vamos a jugar, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba el lugar, honestamente. Creo que algo así como eh, la... Ay, no me acuerdo. No me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, el punto es que estaba en una placita así súper chiquitita ahí en Guadalajara. Creo que era algo así como la taberna o algo así. No era una taberna, no vendían alcohol, solo era como ni siquiera una cafetería, era un lugarcito en el que vendían papitas y refresco y creo que pizza a veces. Y habían mesas y sí, o sea, ahí podías tú llegar y jugar. Ahorita ya están muy de moda justo como restaurantes en los que puedes ir a jugar juegos de mesa o que puedes ir a jugar rol, pero en ese entonces no existían esas cosas, o sea, ese fue así como la super novedad. Y pues llegamos y dijimos que queríamos jugar, entonces jugamos con un tipo que no o sea, ni me acuerdo de su nombre, pero el punto es que él nos platicó cómo jugar Dungeons and Dragons y jugamos y la verdad a todos nos gustó un montón. Pero ya después no me acuerdo cómo fue que no sé si este chavo no podía, bueno, sí, en ese entonces a mí se me decía un señor, pero pensándolo en retrospectiva, probablemente el pobre chavo solo tenía como 20 y algo años. Pero bueno, el punto es que no me acuerdo por qué, pero el caso es que de ahí acabamos roleando con otro chavo que era amigo de esta primera persona, que se llamaba Juan, y que él acabó siendo nuestro DM por muchos, muchos años. Y pues no podíamos estar yendo al restaurante porque aparte, bueno, no es como un restaurante, no podíamos estar yendo a este lugar porque además lo cerraron, o sea, como el poquito que fuimos, pues quebró, no le fue bien al pobre restaurante, No. quebró, pero ya, o sea, contactamos con este chavo que de nuevo no tengo idea de cómo fue que llegamos a él, pero empezó a ir los sábados, nos juntábamos en casa de un amigo y ahí jugábamos rol todos los sábados. Juan era nuestro DM y la verdad es que yo me acuerdo de que sí era muy bueno, o sea, sí nos contaba cosas chidas. Nuestros papás estaban súper histéricos, honestamente, y ya también en retrospectiva lo entiendo perfecto, porque era como de, es que cómo van a estar juntándose todos los sábados con este tipo de 24 años que se junta con puros niños y quién sabe qué les vaya a hacer. O sea, en ese momento todo será como de, no pasa nada, ¿no? Pero ya en retrospectiva entiendo a mis papás y es su preocupación. Y bueno, de todos nuestros padres estaban muy sacados de onda porque pues sí Pero los estaba... dejaban, qué sorprendente. Sí, sí nos dejaban, o sea, sí nos dejaban, pero como con preocupación. Y la verdad es que sí tenían motivos para preocuparse. O sea, no era una mala persona, pero sí anduvo, por ejemplo, con una de mis amigas con las que jugábamos rol también, y pues él tenía 24 años y mi amiga tenía 14. O sea, Ya. ya. O sea, y no tengo idea de si pasó algo entre ellos o si solo fue como de que pues fueron novios, pero nunca pasó nada. No tengo ni idea. Porque, por ejemplo, yo y el que era mi novio en ese momento íbamos después de la escuela, íbamos a su casa, o sea, entre semana íbamos a su casa y pasábamos un montón de rato en su casa y veíamos, o sea, veíamos películas y series y platicábamos y la neta pues nunca nos hizo nada. Entonces, qué bueno. Pero Cuando pues yo sé que... cuentas cosas de adulto y dices: "Damn, eso estaba Ajá. mal". Ajá, o sea, yo entiendo, o sea, cuando cuento estas cosas me doy cuenta de por qué mis papás se preocupaban. Y, pues, en ese entonces, como, pues, adolescente, no te das cuenta y no ni siquiera lo piensas. Y ya en retrospectiva pienso, pues, sí nos pusimos en peligro hasta cierto punto, porque si este chavo hubiera querido hacernos algo, nos pudo haber hecho lo que sea, porque además, bueno, me estoy desviando también del tema, pero el punto es que nos juntábamos todos los sábados, jugábamos y la verdad fue una etapa que yo disfruté un montón de mi vida. O sea, ni siquiera me acuerdo del nombre de mi personaje de en ese entonces, ni me acuerdo qué era tampoco. Según yo era clérigo, porque yo siempre quiero jugar a ser soporte. Busco las clases para decirte cuál quisiese jugar yo. Son las que suelen haber en muchos videojuegos y juegos o historias típicas de fantasía. O sea, el guerrero, el paladín, el clérigo, em, Sí las el tengo por ahí. el ladrón y así, ¿no? Pero bueno,
El punto es que después ya dejamos de jugar con Juan. Ni me acuerdo por qué, la verdad. Porque sí seguía siendo nuestro amigo, incluso aunque ya no jugábamos rol con él. Después dejó de ser nuestro amigo por una tontería que nos peleamos por algo de Ragnarok Online. Pero el punto es que después, pues nosotros seguíamos juntándonos, o sea, como mi bolita de amigos y todo, nos seguíamos juntando, pero ahí el problema fue que poco a poco nos fuimos cansando, sobre todo los que solían ser DMs, como que ya no querían ser DMs. Entonces llegó un punto en la vida en la que nosotros jugábamos rol, en la que cada que nos juntábamos, creábamos personajes nuevos, jugábamos una partida, o sea, ese día jugábamos esa partida y ya después el DM ya no quería seguirle a la partida, entonces era como la historia de volver a empezar. Y también durante esa etapa, pues empezamos a jugar otros juegos diferentes. Bueno, también desde antes ya, porque pues juegos de rol, como digo, Dungeons and Dragons es el más popular y digo, también siento que en años más recientes se ha ido también popularizando. Digo, salió la película nueva, que digo, también en los 2000 y algo salió, creo que 2003, 2000, el número 2000, no me acuerdo. Salió también películas de Dungeons, pero igual eran como bien obscure. Y ahora ya está como más popular, ¿no? Pero hay muchos juegos. Jugamos un juego de rol de Star Wars, un juego de rol del Señor de los Anillos, un juego de rol de superhéroes como tipo Marvel, pero no precisamente. Jugamos, incluso intentamos jugar un juego que estaba hecho aquí en México, que ahorita ya ni me acuerdo cómo se llamaba, pero era un juego de rol desarrollado por personas mexicanas y todo estaba interesantón. Y pues llegó un punto en el que justo como estábamos jugando cada vez que nos juntábamos para hacer personajes y jugar, como que ya llegó un punto en el que simplemente nos hartamos y dejamos de jugar. Y luego ya varios años después entré a jugar con otros amigos y pues hasta la fecha todavía juego, pero igual eso lo podemos platicar un poquito más adelante. Y pues eso. Qué interesante tu historia. Tú juntándote con gente de veintitantos de adolescente, yo mintiendo sobre mi edad en el internet. Sí. Pero la verdad es que sí considero bastante seguro no decirle todo a la gente del internet. No mentir precisamente, pero no decírsela. Ya mucho tiempo después hicieron cuentas, porque en algún punto dejé de mentir porque ya tenía 18. En algún punto hicieron cuentas y dijeron, no nos salen las matemáticas. Qué raro. Y ya se dieron cuenta. Pero bueno, ¿qué iba a decir? Así que yo seguía jugando. Y jugaba una partida de Harry Potter que se llamaba Bewitch the Mind. Todavía existe por ahí rastros de que existió. Y yo tenía un buen de personajes, no me acuerdo por qué. Y es que además los foros te daban la oportunidad de poder tener muchos personajes. Y yo me acuerdo que manejaba uno de los centrales de la trama. Tenía mi personaje como usual y tenía 2 NPCs, una cosa así. 2 NPCs y otro personaje que me hice por aburrimiento. X, pero manejaba 2 de los NPCs porque le ayudaba a la narradora, porque nos llevábamos bien y mucho tiempo fue mi partner de rol y con ella hice grandes tramas, la verdad. Nunca me... Y con ella hice grandes tramas, la verdad. Que también como en los foros de rol, como a veces no conocías a nadie, estaba como la idea de, como no tenías un grupito así de que como no tenías un grupito así de, sí, me voy a juntar con ellos a jugar nada más y luego no sabías qué onda, siempre tenías como a tu partner de rol que cualquier cosa siempre te ayudaba como a escribir tu historia, etcétera, etcétera. Y se hacían personajes que pues calzaran juntos de alguna manera. Muchos hacían ships románticos, pero no es como la única manera de jugar con un partner. Entonces, pues eso. Y ella era narradora de Mesa de Vampiro la Mascarada. Y también narraba en unos foros, la Hermandad Nocturna, no sé qué. Nunca jugué ahí. Pero el punto es que me enseñó a jugar Vampiro la Mascarada. Y a mí a la fecha se me hace un juego bastante entretenido. Pero entiendo por qué a mucha gente le resulta frustrante. La gente, Raquel, pero... Ok, es que ahorita les voy a explicar por qué, pero ya que me he atrevido les voy a explicar mi frustración. Sí, la verdad es que yo digo que ella, esta narradora que conocí, era muy buena narradora y había muy buenos narradores y además era súper divertido jugar porque la idea que tú quisieras te decía
la idea que tú quisieras, así sonara bien raro, te decía, pues va, vemos cómo lo hacemos y cómo lo adaptamos, y además no dejaba que la gente se saliera con la suya. Una de las cosas que me choca luego de los grupos de rol, y sobre todo cuando no les tienes confianza o no los conoces, es que luego llega gente que se quiere como aprovechar de, no sé, o quiere ser como el protagonista o quiere jugar a ser Dios, y pues la idea de un juego de rol es que es un juego colaborativo. Incluso en el rol narrativo donde puedes ir un poco a tu aire e ir narrando tu historia como tú quieras, ir poniéndote de acuerdo o no, o viendo con qué personaje quieres interactuar, pues la idea es que estás escribiendo colaborativamente. Y bueno, luego como entonces era una narradora que de verdad era muy muy buena. Y me enseñó todo el mundo de tinieblas y creo que llegamos a jugar Changeling también. Pero el punto es que me enseñó a jugar vampiro y yo siempre jugué toreadores o tremeres porque me divierten mucho, sobre todo los toreadores. Por ahí en un fanfic tengo un personaje que se llama Randall, el Randall Bennett, y ese, a pesar de que aterrizó en un fanfic de secundarios de Harry Potter, cosa bien random, era un vampiro toreador de Vampiro la Mascarada cuando nació. Y sí, casi todos mis personajes de rol acabaron de una u otra manera en alguno de mis fanfics de la época. O la personalidad era la personalidad de algún secundario que no había desarrollado algún autor, etcétera, etcétera. Entonces, pues eso. Y bueno, así fue como llegué a jugar a Vampiro la Mascarada y luego jugué en foros del rol libre, como que tú podrías hacer tu partida de lo que quisieras, existiera el juego o no existiera el juego, porque luego la verdad es que ni siquiera es que existiera un juego, simplemente decías, ay, la neta quiero rolear en el universo de tal cosa, adaptemos algo o hagamos algo, o voy a decidir que este va a ser el X sistema, o vamos a jugar con un dado de 20 y tan tan, y estos van a ser los atributos de tu personaje. Eso, y estuve ahí mucho tiempo y de hecho todavía hago recursos para foros de rol cuando me aburro y los subo, tengo un Tumblr para eso. Recursos que codiguitos para poner las fichas de los personajes o para quienes quieren hacer su display de todos los personajes que han jugado, cosas random, ¿no? Todavía existe, pero bueno, Está bien y bonito, todavía aprovecha existe. para hacer el plug. Si Sí, quieres, se dime. llama Battery City Codes, Codes en Tumblr y no lo actualizo muy seguido. No voy a decir nada más del tema, si lo encuentran qué bueno, si no, no, porque ahí tengo otro nombre y no me gusta que se junten mis dos identidades. Pero bueno, todavía existe el foro donde roleaba y ahí fue donde me di cuenta de mi problema con el rol. Al menos mi problema como... Si mi día tuviera más horas y si yo no tuviera que trabajar y fuera y pudiera vivir de ser desempleada, cosa que no puedo lamentablemente, y no tuviera que limpiar mi casa, probablemente seguiría. Pero uno no puede hacer tantas cosas a la vez. Y a mí me gustaba más escribir de lo que me gustaba rolear. Y no lo digo como algo malo, porque a mí me gusta más escribir que cualquier cosa. Así, cualquier cosa que me digan, me gusta más escribir y punto pelota. Entonces, de repente yo quería hacer cosas y decía, bueno, voy a hacer una historia así en el rol, pero resulta que en el rol no es tan fácil como decir, quiero hacer esta historia y que salga exactamente así, porque estás colaborando con gente y tienes que colaborar con gente, ese es el punto. Y en veces, y cuando yo escribo historias, a veces no quiero colaborar con nadie, quiero escribir algo mío, quiero escribir narrativa, y eso es diferente a rolear. Entonces era de, pero es que siento que tengo que invertir mucho tiempo en esto y no sé qué. Entonces la verdad sí fue ir depurando como mis hobbies y de alguna manera como egoísta elegir que yo quería escribir por encima de todo. Entonces sí dejé de rolear porque la verdad es que es algo muy demandante con el tiempo. Es muy bonito, pero muy demandante con el tiempo. Entonces ya no. Pero ahí fue cuando me di cuenta de que eso pasaba y ya no roleo. Ahí se acaba mi historia en el rol. Hace unos 3, 4 años. Y yo creo que la última vez que roleé fue en el 2020. Al principio, más o menos. Por ahí. Rápido, es que me gustó mucho porque mencionaste dos cosillas bien importantes del rol. O sea, una, esta cuestión de como de que es una cosa colaborativa. Sí existen juegos de rol individuales. O sea, he visto últimamente muchos como juegos de rol que son un poquito como modo de journaling,
que es como contigo mismo. Nunca he jugado ninguno de esos, me llaman mucho la atención, me da curiosidad, pero a la vez como que me da flojera porque, pues, no tengo tiempo. O sea, no tengo tiempo, pero algún día lo probaré y ya les contaré qué tal la experiencia. Uno siempre Pero vuelve a eso. Ojalá uno pudiera vivir de hacer nada. exacto. Pero esta parte de la colaboración, a mí es lo que más me ha gustado siempre de jugar rol. O sea, es un modo también como de compartir con otras personas. Y sobre todo en años recientes me he dado cuenta también que está muy padre como ir creando, sí, esta historia en conjunto, porque cuando empecé a jugar, pues, no sé, o sea, como que cada quien teníamos nuestra idea y, pues, gracias al DM de alguna forma sí se iba llevando la historia, pero creo que justo el hecho de que yo no recuerde ya cuál era mi primer personaje y todas estas cosas, aunque por ahí debo de tener la hoja ahora que lo acuerdo, y ya me acordé, no era clérigo, era hechicera, porque siempre se me olvidaba castear concentración, poner la estúpida concentración antes de hacer hechizos y literalmente mi hoja de personaje estaba todo tachoneado de concentración, concentración por todos lados porque tenía que tirar. Bueno, no Así importa. de concéntrate. Ajá. El punto es que creo que está bien padre cuando llegas como a una mesa de rol en la que sí se siente como esta parte de la cuestión colaborativa y ahorita, se me hace muy padre, por ejemplo, ahorita que estoy jugando, bueno, es que ya me estoy dando el tiempo, pero sí, no importa, ya ven cómo luego yo, divago, me desordeno, pero ahorita estoy jugando yo en 2, bueno, estaba jugando en 3, pero en una se puso en pausa porque la vida adulta es muy complicada y, pues, ya mi DM tenía que concentrarse más en otras cosas, entonces ya no jugamos esa. Pero, en otra en la que estoy jugando, mi amiga, que es la DM, es DM profesional. O sea, literalmente ella se dedica, bueno, entre otras cosas también, porque también da clases y hace mil cosas, porque mundo capitalista en el que necesitas tener como 5 trabajos si quieres mantenerte, a menos que seas, a menos que tengas un trabajo muy bueno. Y ella como que me hizo pensar mucho justo en como esta parte de la narrativa colaborativa, en el sentido en el que dentro del juego pues estás jugando, ¿no? Y tus personajes toman ciertas acciones y todo, pero está interesante también desde antes poder conversar igual con tus jugadores y decir como, oigan, quiero que esto pase, o incluso con la DM, como quiero que esto que pase con mi personaje. Y entonces ahí se vuelve como más colaborativo el asunto y está muy chido. También es Esto como se algo que hace me... mucho narrativo. A veces pactas cosas, a veces no, y están interesantes las dos. Como decir, quiero que pase esto, y a lo mejor no sabes cómo vas a llegar ahí, y a lo mejor no sabes qué otras cosas van a pasar, pero como que tienes un punto. Ujú. Está interesante, tengo opiniones. Sí, bueno, también, por ejemplo, en la cuestión romántica y cosas así. Pero bueno, antes de llegar a este punto, como dije, pues ya dejamos de jugar porque nos hartamos. Y después en la universidad, o sea, dejamos de jugar cuando estaba yo creo que como en segundo de prepa, por ahí. Uy, no sé. El punto es que en la universidad yo extrañaba mucho jugar, porque de verdad fue una cosa súper importante de mi vida como por casi 5 años en los que jugaba todas las semanas y era como también una forma, como digo, de convivir con mis amigos y todo. Entonces, en la universidad, pues, conocí a un amigo y platicamos, y justo salió el tema de Dungeons& and Dragons, y me invitó a jugar con su mesa. Y fue muy interesante, porque también ahí, también hablando como de esta cuestión como de creación colaborativa de una historia y de esto, ellos habían estado jugando también, así como yo, desde la secundaria, nada más que, pues, ellos, pues, en otro lado y también desde más tiempo. Y entonces tenían ya como superarmado un montón de lore del mundo en el que ellos jugaban y de los personajes y todo, y lo incorporaban a los juegos que nosotros jugábamos, y realmente nos hacían parte de ese mundo, ¿no? Entonces, fue algo bien bonito y, por supuesto, ahí sí mi personaje le tengo un montón de cariño, que es algo que pasa mucho cuando juegas rol. O sea, tus personajes a los que creas se vuelven como, pues, así como cuando escribes una historia, se vuelven, pues, tus bebés, o sea, son tus personajes, bueno, no tus bebés, pero, o sea, son personajes muy importantes para ti, tus, personajes, originales. Y, pues, yo disfruté muchos esos años, pero luego me vine a vivir a la Ciudad de México y, pues, obviamente ya no podía jugar con ellos, ¿no? Entonces, pasó mucho tiempo sin que yo pudiera jugar rol
Y una amiga me invitó a jugar vampiro. Yo siempre había tenido mucha curiosidad de jugar vampiro porque, pues, me encantan los vampiros y medio había visto algunas cosas alrededor del lore de ese juego y alrededor de como de las dinámicas, justo como de estas diferentes clases de vampiro y como toda la cuestión, pues sí, política, ¿no? Porque es como todo un conflicto político, pero nunca lo había jugado. La cosa es que yo estaba como muy acostumbrada a un cierto tipo de rol. A pesar de que había jugado varios, roles diferentes, al final era como una dinámica muy similar en el sentido en el que los personajes tenían poderes, era como un poco más como en cuestión como de aventura, como de pelear, como de ajá, o sea, pelear contra villanos, monstruos, etcétera. Entonces, cuando llego a jugar Vampiro, que es una cosa mucho más política, mucho más de que realmente, o sea, puedes pelear, pero honestamente los personajes no están hechos para pelear tan sencillamente. O sea, sí tienen obviamente cosas para pelear. Y sí peleamos, o sea, hubo momentos en los que tuvimos que pelear, pero es muy diferente la dinámica de jugar vampiro. Y a pesar de que mi DM era muy bueno, no era DM, ya era GM, mi GM era muy bueno, ahí de nuevo la cuestión colaborativa. Habían personas con las que jugaba que me caían muy mal, o sea, como persona no me caían mal, pero sus personajes me caían muy mal y me frustraban un montón porque eran saboteadores, absolutamente, y eso a mí me desesperaba un montón, y eso me caía muy mal, y también de pronto como que habían otras cosas ahí que me desesperaron. Al final nunca terminamos de jugar esa partida, porque de nuevo la adultez se interpuso, pero bueno, luego ya después justo me invitó otra amiga, porque es que yo de verdad amo mucho jugar juegos de rol, sobre todo amo mucho jugar Dungeons and Dragons, y voy a decir que es como mi favorito, porque, por ejemplo, cuando jugaba con estos amigos que conocí en la universidad, no solo jugamos Dungeons and Dragons, también hicimos campañas muy, muy largas, pero en esas campañas muy, muy largas de pronto también jugábamos otras cosas. Jugamos igual como un juego como tipo de Marvel también, como superhéroes de Marvel. Jugamos uno inspirado en Fringe y mezclado con Supernatural. Ese me estaba gustando un montón, honestamente. Lo disfruté un montón. Y creo que jugamos también uno de Star Wars. Ah, sí, jugamos uno de Star Wars también. Y debo decir que también algo que disfrutaba mucho de jugar con ese grupo era justo otra amiga que jugaba, qué bien roleaba también. Era muy disfrutable siempre cómo interpretaba a sus personajes, cómo hacía ella a sus personajes, era muy divertido. Pero a pesar de todo, Dungeons and Dragons siempre ha tenido como mi lugar favorito en mi corazón. Entonces yo extrañaba mucho y otra amiga me invitó a jugar en línea. Vampiro justo lo jugué en línea porque también empecé a jugar cuando fue la pandemia y pues estuvo bien, o sea, fue interesante, pero como que, como digo, me gusta más en Dungeons. Entonces, Sí, es más estratégico y político. sí, o sea, es que es más como de sentarte y hablar. Y yo disfruto mucho hablar porque pues es también como parte del roleo, pero se me hacía bien cansado porque era como Y además tenía saboteadores. ajá, es que era eso, o sea, nos sentábamos y planeábamos, y es muy chistoso porque esto pasa muy seguido, o sea, no es algo solamente de eso. En todas las historias de juego rol, siempre llega ese momento en el que se reúnen los jugadores y dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque en la próxima sesión probablemente vamos a tener que enfrentarnos contra el malo malote. Ok, ¿cómo le vamos a hacer? Y es como de, bueno, pues yo voy a lanzar estos hechizos mientras que tú haces estas cosas, pones estas trampas, no sé, como que te pones de acuerdo. Y a la mera hora de la hora, todo sale mal, en el sentido en el que, pues, pasan cosas, ¿no? Pero lo intentas. Al que iba a poner el hechizo se le olvidó poner el hechizo, el que iba a poner las trampas le salió uno y más que poner trampas nada más puso ahí una piedrita. O sea, pasan cosas, ¿no? O resulta que no te vas, o sea, nos pasó, por ejemplo, justo en este nuevo grupo en el que empecé a jugar en línea de Dungeons and Dragons, sabíamos que nos íbamos a enfrentar contra una de las malas poderosas. Entonces armamos así el super plan increíble y a la mera hora fue mucho más sencillo de lo que pensamos, le ganamos en nada y sí fue como un poquito underwhelming porque fue como de, yo preparé acá bien chidos mis hechizos y a la mera hora ni tuve que hacer nada. Pero en el caso este específico de vampiro, justo era, nos poníamos de acuerdo y era como, ok, vamos a decir esto y esto y esto. Perfecto, esto no lo vamos a decir, esto tenemos que mantenerlo en secreto. Llegamos, lo primero,
que hacen estas personas, decir lo que dijimos que no íbamos a decir. ¡Ah! Me frustraba mucho, pero bueno. El punto es que ya, pues regresé a jugar a Dungeons and Dragons y yo siempre había hecho rol como, pues jugando, ¿no? Siempre me había tocado el lado del jugador, siempre me había tocado el lado de hacer rabiar a mis DMs. En parte porque alguna vez, estando justo con, pues no me acuerdo ya si en secundaria o en prepa, alguna vez quise ser DM y no pude, o sea, me salió muy mal esa partida, me estresé un montón, sentí que lo hice todo horrible, todo mal, y ya como que dije, no sirvo para eso. Me puse dramáticamente la mano en la frente, en modo drama. Pero pues unos amigos dijeron que querían aprender a jugar. Y yo dije, bueno, pues si quieren les pongo mesa de rol. Y entonces el año pasado empecé a hacer DM yo. Y ha sido una experiencia bien bonita. De haber sabido que era tan genial, lo hubiera hecho antes. Es totalmente diferente. O sea, un poco entiendo también por qué de pronto se cansaban mis amigos de ser DM. Pero también es muy disfrutable. Es bonito pensar en la historia que les vas a poner y también, que esa es la otra, o sea, tú como DM piensas una historia y a la mera hora tus jugadores te lo cambian todo y tienes que saber improvisar mucho. Pero es muy padre también, así como de alguna forma ser como responsable de que las otras personas van a disfrutar. Ay, es bien padre, a mí me gusta mucho. Y pues ya, esa es mi historia con el rol. Y ya, me callo. Sí, esto de tener saboteadores es un problema. La verdad es que sí hay problemas en las mesas de rol. Uno quiere decir, está bien padre, está bien bonito, pero siempre hay jugadores a los que yo siempre tuve problemas con gente a la que le gustaba ser Dios. Y es como no puedes controlar a personajes que no son tuyos. En internet, no sé si en las mesas se les diga igual, pero en los foros se les decía, no puedes hacer metarrol. Ah, sí, Y también. tenías que andar persiguiendo a la gente para que no hiciera metarrol. Luego, la comunidad de rol hispana en donde yo jugaba en foro activo es muy tóxica, perdón. Si alguien rolea ahí, mi más sincero pésame. Sé que se conoce gente muy bonita, pero es una comunidad, perdón, plagada de españoles xenofóbicos, que si ven una palabra que no conocen lloran y se triggerean. Y yo todos los días les deseo que por favor aprendan un poco más de español. Entonces es como que muy cansado. Otras comunidades están llenas de drama. Es como, no me voy a poner aquí a airar los dramas de ninguna comunidad, pero eso sí me cansaba mucho, que se negaran a ver que eran xenofóbicos, que era horrible porque en los foros, hay muchos foros donde pones a un actor, un cantante, un modelo como tu face claim de tu personaje. No siempre, a veces existen los de anime y buscas un dibujo de anime y lo pones. Sí. Otros donde la gente dibuja sus personajes, otros donde puedes poner cualquier cosa que se te ocurra, lo que sea. Pero en muchos uno ponía a un actor, a un cantante, a X. Y es muy obvio cierto sesgo hacia los blancos rubios. Al menos era muy obvio. Y sí había de todo, y había foros que se preocupaban mucho por tener cierta diversidad, sobre todo si ocurrían en mundos imaginarios, pues ¿quién les iba a decir que no tuvieran diversidad? Entonces como que se preocupaban por promover la idea de que, hey, quizá no todos son blancos rubios, porque sí había un problema de racismo muy fuerte en esas comunidades. O si ocurrían en lugares como, qué sé yo, Estados Unidos y vamos a jugar una partida sobrenatural con demonios y whatever. Como de, quizá. Pero en todo esto se puso de moda el K-pop. No BTS, esto fue pre-BTS, esto fue cuando estaba empezando por ahí Shiny. No, Ajá. Shiny ya tiene muchos años. Quizás Shiny ya tenía unos cuantos años, pero el punto es que estaba en su auge TVXQ y estaba empezando quizá BTS o iba a empezar. Según yo, TVQ y Shiny fueron como más o menos simultáneos. Pues ándale, era esa época. Shiny y TVXQ estaban muy de moda. Y luego se puso de moda BTS, porque claro que también me tocó la moda BTS. Y a la gente le gustaba ponerlos como sus face claims.
Y de repente los hombres apestosos salidos de la basura, porque siempre eran hombres apestosos salidos de la basura, nunca me fallaban, decían, es que ya todos quieren usar chinos, siempre decían chinos despectivamente para sus personajes. Y es como de, ¿por qué tiene que una decirlo así? Dos son coreanos. Y tres que Tres, ¿qué te importa? Además, era, no sé, una partida en una ciudad que no existía, donde por las noches salían vampiros. Es que me digo, ¿y qué te importa? Hubo hasta el caso de que había foros que limitaban la cantidad de asiáticos que podía haber. No. Y si yo veía esa norma, daba la media vuelta y me largaba, claramente. Luego había gente muy triggereada si jugabas romance no hetero. Además, yo tenía un personaje que siempre era lesbiana. Una, porque pues me gustaba jugar GL seguido. Y dos, porque ese personaje tenía un romance tenía un romance muy largo con otra personaje, bla, bla, bla. Pero siempre nos pasaba que intentaban hombres apestosos que no querían rolear, sino querían ligar y se proyectaban en sus personajes claramente, que intentaban que jugaras cosas más sexuales con ellos y era muy desagradable. Nunca fallaban los hombres terribles. Entonces, en parte le ponía yo es lesbiana en letras grandes porque ya era insoportable que llegara un hombre a ver si podía rolear situaciones sexuales contigo y yo. No. Gracias, pero no. Y es como de, claro que se pueden rolear esas cosas, pero bueno, siempre es muy obvio cuando es un hombre que se proyecta en sí, que se proyecta en su personaje. Es desesperante. Luego, existían foros BL, eso era muy, muy chistoso. Nunca estuve en uno, pero existían foros BL. Y eso también triggereaba mucho a la gente, porque en los foros BL, evidentemente el tema era voice love, solo podía haber personajes hombres, punto y pelota. Podían ser hombres trans, pero tenían que ser hombres o mínimo estar dentro del espectro masculino. Eran foros BL. Se iba a rolear BL. Y eso triggereaba muy a la gente hetero. Es que nos están excluyendo. Y, ay no, era una cosa terrible. Sí, luego pienso en las reglas y digo, pero es que cómo no se daban cuenta de la cantidad de cosas que estaban haciendo. O sea, me acuerdo que había foros es que no todos pueden ser gays. Y yo, ¿cómo que no? Yo no tengo amigos heteros. Bueno, tengo como dos. Era una cosa terrible. ¿Y a dónde iba mi punto? Así. Que la verdad es que sí entiendo que de repente las comunidades se cansen o pasen esas cosas. Porque sí hay un montón de problemas que solucionar en la situación. Y al final es como, la idea es que roles lo que tú quieras y que colabores con la gente, pero como es colaborativo, pues no puedes afectar a aquellos que están a tu alrededor tampoco. Y para eso siempre tengo una anécdota. Porque en algún foro que jugábamos, recuerdo que llegó un tipo, se puso un nombre sin apellido y fue y no sé, yo creo que entró al chat o algo y preguntó que si podía ser parte de alguna familia, no sé. Y me encontró a mí y dijo que si su personaje podía ser hermano de mi personaje. Y yo como y mi personaje tenía establecido que tenía una familia y que le cagaban todos. Y dije, pues va. Y ya se hizo a un personaje que era hermano de mi personaje. Y eso me salvó. Gracias a Dios, eso me salvó. Y Raquel ya se sabe la historia. Y era un tipo. Y mientras nosotras estábamos jugando el fin del mundo, no me acuerdo qué clase de apocalipsis estábamos jugando. Pero era el apocalipsis y había muertos vivientes. Y había muertos vivientes y había una conspiración y no, o sea, estaba padre la partida. Y mientras este tipo iba en busca de todos los personajes femeninos del foro, sin importar si su jugador era hombre o mujer.
Y además le perturbaba mucho quienes jugábamos con personajes hombres también. Y éramos mujeres. Y lo descubrí en el chat y se enojaba. Y eso nos daba todas las red flags del mundo. Pero bueno, iba detrás de todos los personajes femeninos e intentaba ligarlas. Y yo tenía un personaje que lo ignoró, además del personaje que era como su hermano, y ya no tenía más como de dónde sacar. Tenía dos NPCs y un vato, y cuando descubrió que yo era el vato, se sacó mucho de pedo, porque hombres apestosos que salieron de la basura. Y entonces, harta la narradora de que anduviera acosando a sus jugadoras, decidió sacar un NPC y rolear con él. La situación. El NPC en cuestión, el anticristo. Vestido de mujer, pero el anticristo. Y se fijó muy bien en cómo había roleado el tipo y terminó como la escena y le tiró un dadito. Ups, ¿qué crees? Embarazaste al anticristo, amigo. Y el dado decidió, la verdad es que el dado decidió, era un dado de esos verdadero o falso, que cayó en verdadero. Uy, amigo, embarazaste al anticristo. Pues no vieras que hasta en la ficción hay padres hay padres que abandonan a sus hijos no nacidos. No Sí, volvió a por poner un supuesto. pie ahí, no le fuéramos a pedir pensión alimenticia. Gracias a Dios. La verdad es que siempre se me hizo una manera muy cagada de resolver la situación, porque era un güey que no dejaba pruebas de que estaba acosando jugadoras y todo lo excusaba en él, es que yo solo quiero rolear esto. Y como que no entendía bien que a la gente le molestaba. Y no había así no había así ni una sola huella que aplicarle para banearlo. Y era muy frustrante porque era muy cuidadoso en cómo decía las cosas de lo que quería rolear. Y decía, no, es que es mi personaje, que no sé qué. Así que me pareció siempre me pareció muy creativo cómo se las arregló para deshacerse de él. Y muy buena máster de su parte, porque la verdad era que era muy frustrante que estuviera acosando a jugadoras y que además supiera que lo estuviera haciendo porque era bastante serial al respecto. O sea, era muy bueno en no dejar una sola prueba de que estaba acosando a la jugadora. Y no de que según él, solo quería rolear eso con otro personaje. Ay, Diosito, terrible. Pero bueno, esa es la historia. Siempre la cuento porque me da mucha risa. No le fuéramos a pedir pensión alimenticia del hijo del anticristo. Del hijo ficticio. Ay, Del no. hijo ficticio del Me encanta esa historia. anticristo. La verdad es que sí, kudos a la GM porque lo hizo muy bien. Pero sí, es muy chistoso. La verdad es que es bien divertido jugar rol. Y es también a veces un poco frustrante cuando llegan a ver ese tipo de situaciones. Pero es chido. Yo sí recomiendo. Sí, la verdad es que yo también me la pasé muy bien roleando. Es como en la balanza de mis hobbies, es divertido y si les gusta como crear historias de manera colaborativa, hay muchos modos de hacerlo y existen muchas modalidades. O sea, sé que estuvo mucho tiempo de moda el rol en Twitter y ahora en Discord hay muchas comunidades y el rol en mesa siempre es una opción. Y los foros ahí siguen, o sea, yo sé que les acabo de decir que la comunidad está llena de tóxicos, y sí, pero también hay gente muy buena y muy linda que va a rolear contigo. Sí, aparte, o sea, gente así hay en todos lados. O sea, también, por ejemplo, justo unos amigos de los con los que ahora yo soy su GM, ya habían intentado jugar Dungeons hace tiempo y los corrió el ambiente. O sea, fueron a un restaurante de estos que decía yo como temáticos, porque justo me invitaron a la gente para que fuera a aprender a jugar Dungeons and Dragons. Y habían, pues, personas bien nefastas y, pues, dijeron como de: "Ay, creo que no, creemos que no es lo nuestro". Y, pues, solo porque se quedaron con la espinita fue que ya después decidieron si jugar. Pero sí, o sea, gente así en todos lados, ¿verdad? Pero el punto En es toda encontrar. comunidad, no nada más en el rol. Ajá. Pero sí, la verdad es que es bonito si te gusta. Y además es bonito si te gusta crear personajes. Yo adoro mi parte favorita siempre fue hacer las fichas y además hacía fichas muy largas y muy extensas para explicar quiénes eran mis personajes. Y me gustaba la gente que se tomaba el tiempo de leerlas, porque uno cuando es rol narrativo te tiene que gustar leer,
Y era como de, te estoy contando todo el contexto de mi personaje y, y la gente que se tomaba el tiempo y sugería tramas y sugería ideas, siempre la quiero mucho. Y además a mí me gustaba mucho leer fichas ajenas también. Es que está padre leer eso también. Creo que es lo malo luego del juego en mesa, que, que pues a menos que lo grabes, como ahora ya hay muchos podcasts y series de gente que graba sus sesiones de rol, pues no hay como un registro en sí. También a menos que alguien se dedique como a escribir cosas, que a veces sí hay algunas personas que Que escriben. escriben sus partidas. De hecho, se Ajá, considera a fanish work. ajá. A otras. Esa es la razón por la que existe Original Works en AO3. No es para publicar ficción original, es para publicar todo fanish work que, que por alguna razón sea ficción original, como partidas de rol o logs de rol, etcétera. Pero no es como para decir, ay, escribí mi libro y lo voy a subir a AO3, sino que existe por eso, por el rol. Y bueno, pues sí. Entonces, en conclusión, es todo un mundo esto de los juegos de rol, pero está padre. Igual si quieren luego que platiquemos más cosas, podemos hacer como una segunda Cosas parte. más particulares. Ajá, contando como ya anécdotas más específicas o así. Está cool. Y con eso pasamos a la siguiente sección, a la gustada sección de las preguntas. Victoriana nos preguntó en el episodio pasado si hablaríamos de nuestras experiencias como cosplayers, lo bueno, lo malo, lo feo, cómo comenzamos y lo random y tal. Y pues la respuesta a eso es... Sí, tenemos un episodio donde hablamos de nuestra experiencia como cosplayer. Es un poco básico porque hablamos en general y de nuestras experiencias particulares como cosplayers de convenciones más que nada. Durante la pandemia la verdad es que hicimos mucho cosplay en casa, pero siempre he pensado que las convenciones son lo que nos mueve un poco más a nosotras. Pero sí platicamos de nuestra experiencia en cosplay y estoy buscando el título del episodio, ayuda. Es el capítulo 10, jugando a cambiar de forma. Efectivamente, o sea, ya cuando vi la pregunta fue como de, pero pues ya hablamos de eso. Y me puse a buscar y fue como de, es que como que no dice nada que sea de cosplay. Entonces sí. Como que no da la pista obvia. Ajá. Si les interesa escuchar nuestra experiencia como cosplayers, ahí hablamos. Como dice Nea, muy generalizada. Podríamos hablar luego más cosas sobre cosplay. Pero creo que ahí lo cubrimos bastante bien. Sí, es como de si hay algo realmente más particular, pueden preguntarlo y les contestamos. Ujú. Pero chequen ese episodio, lo bueno es que ya existe. Sí. Y creo que ya no tenemos ninguna otra pregunta, ¿no? No, preguntas no. Y ahora la otra sección. La gustada sección de la hiperfijación actual. En la gustada sección de las hiperfijaciones, Raquel se va a hartar de que yo hable de los Final Fantasy. No me harto. Por fin pude jugar Final Fantasy XVI. Llevo deseándolo desde la primera vez que vi el tráiler, pero es un juego que es exclusivo de Play 5. Y creo que ya va a salir en PC este año, pero la verdad es que yo no tengo una PC para jugar y no me gusta jugar en PC. Así que se ahorró, se consiguió la consola y el juego y todo, y ahora soy pobre. Pero la verdad es que es una cosa maravillosa ese juego. No me lo esperaba, yo solo había jugado el remake del 7, había visto el 7, había jugado el 15 es muy raro. Me gusta mucho, pero es muy raro. Y había empezado el 12 y la verdad es que el 16 me da mucho a las vibes de lo que he jugado del 12 de Zodiac Age, pero no lo he terminado. Y me encanta. Además es un juego que está doblado al español latino. Así que lo estoy jugando doblado al español latino. Siempre que un juego tiene un doblaje al español, lo juego en español. Porque me gusta que se hagan doblajes en el español y siento que es como de... Para que digan, hey, alguien sí lo juega, ¿no? El doblaje al español está súper bien hecho. Los personajes son increíbles. Me gusta mucho el protagonista Clive. Pero A además mí me también me gusta gusta, está muy guapo. a todo el mundo. Alguien decía que la experiencia universal de Final Fantasy XVI era que todo el mundo que jugaba ese juego quería enterrar su cara en las chiches de Clive.
Es muy guapo, es un gran personaje, es súper diferente a los otros protagonistas de Final Fantasy que conozco hasta el momento. Veremos cuántos logro jugar, porque a veces los juegos retro retan demasiado mi imaginación espacial, y mi imaginación espacial, déjenme decirles una cosa, no existe, pero se intenta siempre. El caso es que como protagonista me gustó un buen, creo que es una gran imagen de un héroe y me gustan mucho las historias de los héroes. Y ahora que estaba pensando que nunca le dije a Raquel que jugaría en Dungeons and Dragons, yo creo que siempre jugaría Guerrero Paladín, porque estoy obsesionada con las narrativas de los héroes. Seguramente paladín, porque Y además con... hay el matiz de la divinidad. Ajá, seguramente. Seguramente Paladín. Y es como de siempre, siempre estoy obsesionada con la idea de los viajes del héroe, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, Clive es este personaje que no sabes muy bien por qué está. eh, que no sabes como que. Bueno, es un soldado portador del imperio. Los portadores son básicamente esclavos en el universo de Final Fantasy XVI, y no sabes como de cómo llegó a serlo, ni por qué está ahí, ni qué está ocurriendo directamente. Pero ocurre en un mundo donde hay personas que pueden controlar a lo que le dicen los Eikons, que son algo parecido a divinidades. No son sus dioses, pero es algo parecido como a las divinidades. Y su hermano, que se cree que está muerto, podía controlar al Icon del Fénix. Entonces, pues es un juego muy interesante. Me gustó un buen. Y además es un juego que no es muy largo. Creo que llevo 30 horas haciendo todas las side quests. 37 horas por ahí haciendo todas las side quests y ya voy al 70%. Entonces, no se me hace que sea súper largo. La historia está muy buena. Me gusta mucho el personaje de Jill también, su coprotagonista. El personaje de Joshua, el hermano de Clive. Es un juego que además tiene personaje gay, así que yo y el BL 10 días. Dion es un gran personaje y la verdad es que aborda muchos temas muy interesantes y es muy cinemático. No sé, me gusta mucho. Muy divertido. Sí recomiendo. Bueno, mi hiperfijación, así pero cañona, cañona. Siento que hace rato que no me daba una tan grande, porque, o sea, sí he tenido Wow. como fijaciones recientes, de que les he platicado como mis obsesiones y así, pero el nivel de obsesión que tengo ahorita con Hazbin Hotel, creo que es bastante cercano al nivel de obsesión que tuve en su momento con My Hero, bueno, que todavía, pero de cuando tenía como la obsesión más cañona con My Hero Academia. Que solo hablabas de My Hero Solo Academia. hablaba de My Hero Academia, que solo pensaba en My Hero Academia. O sea, primero les voy a platicar, por si no han escuchado, qué es Hazbin Hotel. Hazbin Hotel es una serie creada por Vivian Medrano, que se estrenó hace relativamente poco en Prime, pero que antes de eso la creadora lo hizo en internet. Hay un capítulo piloto que salió hace como 5 años y pues reciente salió ya la caricatura. Básicamente es la historia de Charlie Morningstar, que es la hija de Lucifer, que vive en el infierno, y ella crea un hotel para ahí redimir a los pecadores, para ver si al redimirse pueden acceder al cielo. Porque cada cierto tiempo, cada año, llegan como un grupo de ángeles exterminadores para matar a los pecadores, para así reducir el nivel de población del infierno y de esa manera mantener controlado para evitar como un uprising, para evitar que se les rebelen y ataquen al cielo. Pero pues ella piensa que la mejor solución es en todo caso pues mandar a los pecadores al cielo para que ya no tengan que hacer eso. Entonces crea este hotel, que es el Hazbin Hotel, para intentar hacer eso. Y es una serie musical que además la música, cada una de las canciones, así una super canción, de verdad, o sea, la historia es muy increíble, la verdad. O sea, tiene humor, tiene drama, tiene unos personajes
maravillosos, o sea, cada uno de los personajes son súper interesantes, tienen ahí como unos aspectos incluso como psicológicos muy intensos y cosas de la animación también súper increíbles. Lo que sí debo decir, es una serie para adultos, entonces, pues es una serie que toca temas sexuales, de mucha violencia, de pronto puede ser hasta como un poco soez, porque pues maldicen un montón y dicen un montón de cosas palabrotas, entonces es muy chistoso porque pues como que siento que a muchas personas les está rompiendo el esquema de la idea de caricatura, pero está muy, muy buena. Y o sea, mi nivel de obsesión, en parte, es porque me gustó mucho la serie y he disfrutado mucho también como ver las cosas que hacen los fans y todo, y como pensar en otros elementos, porque además, o sea, todo como el lore que hay detrás de la creación de Hazbin Hotel es que, como digo, o sea, está este piloto, pero además Vivien tiene otra caricatura que se llama Hello Babos, que también es en el mismo universo, también es en el infierno, nada más que es en otro nivel del infierno, y ahí es más bien como los personajes son o sea, demonios nacidos en el infierno, no son las almas de los pecadores. Y es una historia muy, muy buena también es musical y tiene como también un montón de trasfondo y un buen de cosas ahí, de temas de traumas, de cosas de relacionarte con las personas. Está increíble esa también, Hello Babos, y también me gustó un montón. Pero como que todo eso, o sea, como toda esa riqueza que tiene detrás es bien interesante, y de pensar a los personajes, y aparte Charlie es un personaje, es mi tipo de personaje, porque es este personaje que cree mucho en las otras personas y que genuinamente cree que pues puede, o sea, que las personas merecen una segunda oportunidad, y que sí se equivocaron y sí pecaron y sí llegaron al infierno, y sí puede ser que hayan, incluso en el infierno también hagan cosas horribles, pero todo el mundo merece una segunda, tercera, cuarta, quinta oportunidad, siempre y cuando esté dispuesta pues a cambiar y a mejorar. Pero tampoco es completamente, o sea, sí es muy idealista y todo, pero también es como que hace las cosas, o sea, toma las riendas y se esfuerza y es bien bonita y canta y ay, la amo con todo mi corazón. Pero no sé, o sea, me gusta un montón. Así me podría ir como con cada uno de los personajes y hablar de ellos, pero no. Podría hacer un podcast entero de 3 horas solo hablando de Hazbin Hotel. Soy capaz. Pero también está la música. Y es que todos los días escucho por lo menos 3, 4, no sé cuántas veces el soundtrack de principio a fin. Y cuando no estoy escuchándolo, en mi mente están reproduciéndose las canciones y las canto. Y aparte también, o sea, no solo en inglés están súper buenas. La verdad es que todas las canciones están en todos los dubs que hicieron muy, muy buen trabajo. O sea, no entiendo todos los idiomas, pero, por ejemplo, la adaptaron a español latino y a español de España. Y en ambos están muy bien adaptadas las letras, están súper bien las canciones, los voces también están súper bien. Y pues en otros idiomas, pues ahora sí que no sé qué onda con la letra, porque pues no entiendo los otros idiomas, pero sí puedo decir que igual las voces que escogieron, maravillosas. Entonces, está muy cañona mi obsesión ahorita. La verdad es que no tenía contexto de nada sobre Hazbin Hotel. Lo recomiendo mucho. La verdad, siento que sí podría gustarte. Lo malo es que no te gusta ver cosas audiovisuales, pero la ventaja es que están muy cortitos. Son capítulos de 20 minutos. Y voy a confesar algo, no me gusta el arte. Es como de Bueno, todo me llama la atención, pero no me gusta el arte, entonces me estresa. está bien, lo entiendo. A mí me encanta. A mí la verdad se me hace muy, muy chido el estilo. Además, el diseño de los personajes. Y a mí se me hace bien impresionante porque a veces los personajes secundarios están súper bien pensados. O sea, tú le das pausa y no vas a ver un personaje igual. Y pues eso es un chorro de trabajo, la verdad. Mis respetos a todos los animadores y a toda la gente que trabajó ahí. Está impresionante. Ay, a mí me gusta mucho el estilo, pero entiendo que también eso siempre es un factor también decisivo respecto a el interés que puede tener una serie o no. Sí, a veces pasa, y a veces pasa que sí las veo y sí me gustan. Porque, por ejemplo, a mí no me gusta tampoco el arte de BoJack Horseman, pero en mi opinión es una de las mejores series de animación gringas que existen. Entonces es como de, quizás si lo logro,
Me gusta. A mí BoJack Horseman, por ejemplo, nunca se me ha antojado verla, pero no tanto por el estilo, aunque un poco sí influye el estilo de arte, sino más bien porque siento que no es mi tipo de humor. No, ni siquiera es como humor, no. Sí, ni siquiera es como de humor, entonces siento que no te gustaría. Pero para mí es una de Ajá. las mejores series de animación de la existencia. Entonces es como de, entiendo eso, pero no me gusta el arte, entonces es como de, puede pasar, puede no pasar. Se verá. Y bueno, este fue otro episodio de No Somos Unicornios. Esperamos que les haya gustado mucho. Cuéntenos si rolean, si han roleado, si les da curiosidad, si han oído de Dungeons and Dragons, que creo que es como el juego más popular, si han oído de algún otro, si tienen curiosidad en probar, etcétera, etcétera, etcétera. Nos pueden contar en nuestras redes @notunicornspod en Twitter. Bueno, X, pero nadie le va a decir X. Y recuerden que si tienen alguna pregunta para nosotras, nos la pueden hacer igual arrobando a nuestras redes y se las contestamos cuando grabemos los episodios del podcast. Así que nos vemos la próxima vez. Bye. Bye. Me pueden encontrar como @hitsuyi. Me pueden encontrar en Twitter como @neapoglen. También pueden seguir a nuestro podcast en Twitter. El @ es NotUnicornsPod. donde podrán comentarnos sobre él, sugerir temas y aventarnos jitomates virtuales. ¡Hasta la próxima!